Hace 9 años llegué a Hamburgo por trabajo, sin saber que aquí iba a encontrar el amor de mi vida y a formar una familia. Ahora, mi hijo Pablo habla medio alemán, medio aragonés, y entre mi mujer y yo tratamos de que se quede con lo mejor de cada casa. Me llamo Juan Ruiz Frontera. Hola Juan, ¿qué tal? Hola Ana. ¿Cómo estás? Encantado. Encantada de conocerte. Pues bienvenidos a Hamburgo. Estamos ahora mismo en el Welcome Point, que es el sitio donde se da la bienvenida a los barcos que vienen del río Elba o se van hacia el Mar del Norte. El puerto de Hamburgo es el puerto principal de Alemania, es la puerta al mundo, como digamos, de Alemania, el segundo puerto de Europa por tamaño después de Rotterdam y uno de los principales puertos del mundo. Y es uno de los puntos en torno a los cuales se ha construido la ciudad de Hamburgo. ¿Tiene algo de especial por aquí llegan los barcos? Una vez que pasan los barcos grandes, se les saluda por megafonía, se les canta el himno nacional de la bandera que lleva el barco y se indica las principales características del barco, su historia, cuándo fue construido. Y fijaos, porque ahora van a saludar a un barco, escuchad. Este es el himno nacional del barco que está pasando. ¿Cuántos himnos tendrán aquí registrados? Pues más de 150 himnos tienen grabados aquí, de todas las nacionalidades de barcos que circulan por Hamburgo. Ahora están subiendo la bandera de Hamburgo, esta bandera roja que veis con el castillo es la bandera de Hamburgo. ¿Y así acaba este ritual? Y así acaba este ritual. ¿Cómo llegaste tú a este puerto? Pues yo soy de Zaragoza, soy de Parque Hispanidad. ¿Sí? He ido a colegio de marianistas, he vivido toda mi vida en Zaragoza hasta que terminé la universidad y luego cursé el máster europeo en energías renovables. ¿Porque a qué te dedicas? Pues yo trabajo en Vestas, una fabricante de aerogeneradores. ¿De molinos de...? De molinos de viento, sí. ¿Y por qué te quedaste en Hamburgo? Pues yo aquí conocí a Katia, el amor de mi vida. Luego conoceréis a Katia y a nuestro hijo Pablo también. Ah, que has sido papá. Que he sido papá y lo vamos a ser dentro de poco por segunda vez. Esta vez va a ser una niña. Ana Isabel se va a llamar. Oye, ¿y tienes muchos recuerdos de tu época en Zaragoza? Desde luego, yo Zaragoza la llevo siempre dentro de mi corazón, desde luego. De hecho, os voy a enseñar. Mirad, llevo aquí mi camiseta de la Universidad de Zaragoza. Universidad de Zaragoza. Que me la trajo mi madre y la llevo con muy buen recuerdo. Estamos en Speicherstadt, lo que se conoce como la ciudad de almacén, que se construyó en 1883 y consiste en una amplia zona de grandes almacenes. Aquí tenemos en el mapa, se puede apreciar como estamos en esta zona roja. Es una isla al lado del puerto de Hamburgo, donde tienes al otro lado el río Elba y a este lado donde estamos nosotros está el canal. Si os fijáis, tienen todos, que algunos lo tienen tapiado, unas entradas, desde las que se cargaba y se descargaba desde el mismo barco. Entonces llegaban los propios barcos, llegaban a esta zona franca, cargaban y descargaban y luego continúan su trayecto. ¿Y qué tipos de negocios sobreviven ahora en estos almacenes? Pues que yo ya he visto solo ahí negocios de alfombras persas. ¿Cómo de alfombras persas? Sí, la verdad es que es curioso. Las alfombras persas eran uno de los productos que más se comerciaban durante el auge de esta zona de almacenes y son los únicos que han sobrevivido. Fíjate Ana, esto es una de las tiendas y entonces esta es una de las que todavía permanece en actividad y aquí se venden alfombras persas. La verdad es que es impresionante esto de las alfombras que están vendiendo aquí. Vamos a preguntarle al encargado, que lo tenemos aquí, a Kadir, y os lo voy a... ¿Lo conoces? Pues preséntanoslo. Aragoneses por el mundo. Aragoneses por el mundo. Nice to meet you. Nice to see you. Estamos hablando de lo bonitas que son estas alfombras, pero ¿de dónde viene la tradición de comerciar aquí con alfombras? Hay hace más de 80 años que están aquí, todos los que están hoy en día, de Afganistán y de Irán, y aquí continúan. Ja gut, unsere Geschichte ist halt ein bisschen länger. Su padre tenía producción de alfombras en Afganistán. 1990 haben wir Afghanistan das Land verlassen. Por la guerra tuvieron que abandonar Afganistán y entonces se vinieron para aquí. ¿Cuánto puede costar la alfombra más cara? Una alfombra como estas, 8.000 euros para empezar. It's handmade. We do have also like modern carpets with a cheaper price and this size you can get also. ¿Esto está hecho a mano? Están hechas a mano. Para algunos de ellos utilizan seda. Lo que me ha comentado es que tienen más de 1 millón de puntos por metro cuadrado. Gracias por todo, Kadir, por la lección. Gracias. Hasta luego. ¿Qué es esto? Una sorpresa despedida de soltero. ¿Es esa en Junggesellabschied ahora? ¿Quién es la novia? Right to be. Ajá. Tienen chocolate, tienen cerveza, un poco de todo. ¿Y qué tiene que hacer? Que tiene que vender esto. Tiene que venderlo para poder disfrutar la noche, para ganarse la noche de despedida de soltera. Oye, pues que vaya bien. Tschüss, viel Spaß. Adiós.
Viva Alarón. Lecker, lecker. Bueno, Juan, cuantísimo ambiente, ¿dónde estamos ahora? Estamos en el Fischmarkt, en la Feria del Pescado, el mercado más popular de Hamburgo. Pues este mercado tiene origen desde hace más de 3 siglos, cuando llegaban los barcos y directamente vendían al por mayor, a las familias, a los restaurantes, etc. Este mercado comenzó con tradición de pescado, pero otros productos se han ido añadiendo, como los más populares, que son frutas, verduras y flores. ¿Cuánto te cuesta hacer la compra aquí en Alemania? Me viene a costar cada vez que voy al supermercado unos 50 euros. Sobre todo lo que hay que saber es dónde buscar. Lo que veo es que gritan mucho. ¿Qué está diciendo ese señor de ahí, por ejemplo? Pues este señor está llenando bolsas y va subastando, entonces va llenando productos hasta que alguien, por el precio que ha dicho, de 10 euros me parece que es, quiere venderlo. Es desde luego un espectáculo digno de ver. Entschuldigung, wir kommen aus Spanien. Das ist mir doch scheißegal, wo du herkommst. Le da exactamente igual de dónde vengamos. Dice que somos los investigadores. Melonen, mandarinen. Melone aus Spanien. Dice que es melón de España. So einmal, guck mal, da hast du hier ex aus Levante. Aus Zaragoza, aus Spanien. Zaragoza. Genau. Scheiße, ich denke, die wollten keine Ausländer mehr hier reinlassen. Dice que uno de Zaragoza que se le ha perdido aquí, uno de Zaragoza. In Zaragoza werde ich ein Star. Cree que nos podemos quedar con él. ¿Qué te está A su diciendo? hijo, que su hijo es de Pinseque, que vive en Pinseque. Und der arbeitet auch in Zaragoza. Y trabaja en Zaragoza. Dice, sí, que han estado unas cuantas veces en la Catedral, el Pilar, claro. Ja, ja. Tapas, ja, ja. Schön. Sí, sí, que las tapas les dan mucho. Encantado de conocerles. Tschüss. Cheers. Adiós. Mache noch Stimmung! Vielen Dank. Adios! Vielen Dank. 10 Euro! Oye, y yo estoy escuchando aquí ahora música. ¿Esto qué es? Pues aparte de los puestos que tenemos fuera, queda la lonja tradicional del pescado, que es donde vamos a entrar ahora. El edificio. El edificio de la lonja del pescado, donde ahora se ha reconvertido y ahora tocan música por la mañana y se juntan aquí las familias que vienen por la mañana a visitar el mercado con los que siguen de fiesta de empalmada. Eines Morgens bist du in der Fremde, aufgewacht, deine Hände. Bueno, Juan, ¿y ahora dónde nos has traído? Pues bienvenidos a mi barrio, vivimos aquí en la ciudad jardín, Parkstad se llama. Estuvimos pensando durante un tiempo, queríamos formar una familia y estamos buscando un sitio donde tuviéramos más espacio. Entonces aquí nos pareció muy adecuado y decidimos construir nuestra propia casa. ¿Cuánto puede costar vivir aquí en Hamburgo? En el centro de Hamburgo, para un piso de unos 100 metros cuadrados, pues estás pagando unos 1.500 euros, 1.600 euros. ¿Y a vosotros cuántos costó el terreno y haceros vuestra casa a medida? Pues unos 400.000 euros. ¿Es esta de aquí? Sí, esta de aquí es. Vaya Porsche. Pues mira, lo acabo de pintar. Hace 2 semanas lo he terminado de pintar. Pues lo primero que hacemos, nos descalzamos, como es costumbre aquí en el norte de Europa. Por cuestiones de higiene nos quitamos todos los zapatos y está toda la casa limpia. Ahora os voy a presentar a mi familia. Les tenemos aquí a Katia y a Pablo jugando. ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, te veo muy embarazadita. ¿Para cuándo es? Pues para dentro de 3 semanas. 3 O sea, no semanitas. falta nada. Juan, ¿y qué veo por ahí? ¿Qué es eso? ¿Qué tenemos ahí? Esto es un libro de fotos de toda mi historia desde cuando era pequeño hasta que Katia y yo nos casamos. Anda. Y a Pablo le encanta repasarlo, sobre todo la parte de los Reyes Magos. ¿Cuál es tu foto favorita, Pablo? ¿Cuál es la que más te gusta? ¿Cómo se llama? ¿Quién es? Gaspar, Gaspar. ¿Gaspar eres tú? me chuchu y mamá batasa. Está con una ilusión tremenda y de hecho ya ha escrito la carta a los Reyes Magos. A ver, queridos Reyes Magos, me gustaría que me trajerais más puzzles y más cuentos. Bueno, pues si algo que me gusta de esta casa es el jardín, que ahora mismo os lo voy a enseñar. ¿Cómo es esto de ser papá en Alemania? ¿Porque Pablo nació aquí o dónde nació? Pablo nació aquí, sí. Pablo, si le preguntas, te va a decir que es de aquí, de Spineberg, de Zaragoza y de Hamburgo. ¿Y el tema de las bajas de paternidad aquí cómo funciona? Pues la verdad es que está muy bien. Son 14 meses en total y son con un 60% de sueldo. A la madre o al padre le guardan durante 3 años el empleo. Durante 3 años te puedes quedar en casa a criar a los hijos y luego reincorporarte. ¿Cómo os conocisteis, Katia y tú, a todo esto? Bueno, pues Katia y yo nos conocimos a través de una amiga en común que trabaja en la misma compañía. Pues eso hace ya 9 años y medio. Y desde entonces no nos hemos separado ni un momento. Wie sieht's aus in Hamburg? Ist das Wetter noch intensiv?
Bueno, y para terminar el día, ¿dónde nos has traído ahora? Bueno, pues llevamos todo el día viendo el puerto de Hamburgo, que menos que darnos una vuelta en crucero por el Elba y sus canales. ¿Ha montado alguna vez Pablo en barco? Sí, a Pablo le encantan los barcos. Vamos para allá, el puente número 4, me han dicho. Ahí, Pablo nos guía. Jolene, 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 I'm begging of you, please don't take my hand. Estamos ahora navegando por la ribera del Elba. Al otro lado del río Elba tenemos todo lo que es la zona industrial, con todas las terminales de barcos, aerogeneradores. Esto de aquí que vemos son grúas de contenedores, de carga y descarga de contenedores para los grandes barcos. Ahora mismo están cargando y descargando. Este puerto tiene una actividad de 24 horas, 365 días al año y hay barcos yendo y viniendo continuamente. ¿Y la voz que se oye que nos está explicando? Esta voz que oímos de fondo nos está explicando cómo de cargado está este barco. ¿Qué lleva dentro? Pues yo calculo que puede llevar unos 2000 contenedores. Y por aquí cerca nos casamos, Katia y yo. ¿Os casasteis aquí en Hamburgo? Sí, estuvo muy bien. ¿Cómo fue ese día? Pues muy bonito. Un día muy bonito. Muy bonito. Estuvimos aquí toda la familia y amigos y pasemos un día inolvidable. ¿Echas de menos Zaragoza un poquito? Pues sí, mucho. Y el tapeo y... ¿no, Katia? Tapeo, sí. Salí por ahí, callejear y de tapeo. Aquellos machacaos en la cucaracha, ¿no? Pues sí, eso también. Eso ya más que tapeo es de juerga, ¿no? Sí, la verdad es que antes de ser papás pues también nos íbamos de marcha por ahí. ¿Os planteáis volver a Aragón? Pues a ver, la puerta está siempre abierta, pero estamos muy felices ahora mismo donde estamos y no descartamos pues volver para la jubilación. La jubilación, ¿no? Para el descanso. Desde luego. Desde aquí estamos, mandarle un beso a alguien. Pues a mi madre, a mis hermanos, a mi familia, a todos, a mis amigos, que tengo muchas ganas de volver a Zaragoza y estar juntos con vosotros. Yara, un beso para ti. Nos vemos por Zaragoza cuando vengáis. Genial. Que vaya genial el nacimiento de la niña. Pues muchísimas gracias. Adiós. Un beso muy fuerte. Hasta luego.